Bien, compañeros, tal y como lo ofrecía en la clase anterior, guay, me parece, a veces de estar aquí confinado en la casa se me van los días. Eh, en esta clase les indicaba yo a ustedes que íbamos a ver lo que eran las obligaciones puras, absolutas, las obligaciones condicionales y las obligaciones a plazo. El día de hoy únicamente vamos a hablar sobre las obligaciones condicionales, no nos daría tiempo para el plazo. Y entonces en la próxima clase, ya del día jueves, pues vemos el tema del plazo y hasta ahí llegaríamos al segundo examen parcial. Todavía acabamos de salir del primero y estamos hablando de un segundo parcial, pero bueno, hoy cuando estamos hablando de las obligaciones absolutas o puras, nos estamos refiriendo a aquellas obligaciones que no tienen ni plazo ni condición. Son las obligaciones instantáneas, aquellas que se producen inmediatamente, en la cual una de las partes cumple y como contraprestación la otra lo hace al mismo tiempo. Un ejemplo de ello es el contrato de compraventa puro y simple, es decir, un contrato sin condiciones, un contrato sin plazo. En los contratos de compraventa, una persona vende y entrega algo y la otra persona compra y paga. Y ahí se acabó. Esos son los contratos absolutos, contratos carentes totalmente de condición o de plazo. Pero ese no es el problema. El problema lo vamos a encontrar con las obligaciones condicionales. Y tenemos que tener bien claro lo que estas condiciones son. Es sencillo, pero hay que ponerle mucha atención. Cuando estamos hablando de obligaciones condicionales, vamos a encontrar que hay condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Pero antes de entrar a hablar sobre cada una de ellas, debemos de entender qué es una condición de una manera general. Y es que cuando estamos hablando de condición, nos estamos refiriendo a un acontecimiento futuro e incierto al que las partes sujetan el cumplimiento o la terminación de una obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablábamos de los contratos absolutos, decíamos que los contratos se cumplen inmediatamente, pero en el caso de los contratos que están sujetos a una condición, los contratos se van a cumplir única y exclusivamente si se da la condición a la que han sujetado las partes el cumplimiento o no de la obligación. Entonces, por eso decimos que es un acontecimiento futuro e incierto. No sabemos si va a ocurrir o no. No podemos preverlo. Pero no solo es un acontecimiento futuro e incierto, sino que también podemos decir que es un acontecimiento pasado, pero ignorado por las partes. ¿Y en qué me fundamento yo para decir eso? Si vemos el artículo 1592, el artículo 1592 se refiere precisamente a eso que estoy diciendo. Solo que en este caso se está refiriendo al contrato, pero recuérdense que el contrato es un negocio jurídico y nosotros estamos hablando precisamente de los negocios jurídicos. El artículo 1592 dice, son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. Aquí, en este momento me detengo cuando digo yo o ignorado por las partes. Entendemos clarito cuando dice que es un suceso futuro e incierto. Pero luego dice o
ignorado por las partes. Cuando está diciendo o ignorado por las partes, quiere decir que ya sucedió, porque el futuro es incierto. O sea, no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Pero en este caso la norma dice o ignorado por las partes. Eso nos da a entender que se está refiriendo a un suceso ya ocurrido, pero que las partes desconocen. Por eso entonces yo digo que la condición es un suceso futuro e incierto o pasado, pero ignorado por las partes. Entonces, nosotros vamos a poder en un contrato ponerle condiciones por algo que no ha ocurrido o por algo que ya ocurrió, pero no conocemos. Entonces, de esa manera, pues entendemos nosotros lo que es lo que es la condición. Así es como está estructurado los diccionarios jurídicos. Y bueno, no hay para dónde. Entonces dice la norma completa, son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto, de un suceso futuro, o ignorado por las partes, o sea, de un suceso que ya ocurrió, pero que las partes desconocen. Y absolutos, dice, aquellos cuya realización es independiente de toda condición. O sea, no hay ninguna condición, no hay plazos, no hay absolutamente nada. Es un contrato puro. Y por eso decíamos, un contrato absoluto. Bien, cuando vemos esa clasificación, encontramos primero lo que son las obligaciones condicionales suspensivas. Cuando estamos hablando de una condición suspensiva, estamos hablando de una condición que se pone en un negocio, pero como es una cuestión futura o es una cuestión ya pasada, ignorada por las partes, no sabemos todavía si va a ocurrir en el tema del futuro o si ya ocurrió cuando estamos hablando de un pasado. Y entonces, para que la obligación nazca a la vida jurídica, ese suceso se tiene que dar, tiene que acaecer. Si la estamos sujetando a un acontecimiento futuro, entonces ese acontecimiento se tiene que dar para que nazca la vida jurídica la obligación y junto con la obligación los derechos. Cuando yo generalmente pongo un ejemplo, siempre lo he puesto, me parece lo más sencillo del mundo. Ya en otras ocasiones lo he dicho. Voy a regalarle a todos los alumnos de mi clase un paraguas si antes de que termine la clase llueve. Bueno, entonces si se dan cuenta, estamos hablando de un contrato de donación, es decir, yo voy a regalar paraguas, pero le pongo una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que llueva. Ese acontecimiento futuro e incierto, porque en este momento y con este calor y ya que entramos al verano y ya vamos a la parte más dura del verano, puede llover o puede no llover. Hay algunos días que ha amanecido lloviendo o en la noche ha llovido un poquito, llovizna, pero no podemos predecir, ni el INSIUME nos puede decir si ahorita que yo estoy dando la clase comienza a llover. Es decir, aún no lo sabemos. Entonces, el cumplimiento de la obligación, es decir, para que yo les tenga que regalar a cada uno de ustedes el paraguas, está condicionado. ¿A qué está condicionado? Está condicionado a que llueva. Si cuando termine la clase no ha llovido, entonces sencillamente yo ya no tengo que cumplir con esa obligación, porque la obligación
recuérdense que todas las obligaciones tienen plazo y en este caso el plazo era hasta que termina la clase. Si en ese plazo llueve, tengo la obligación de darle a cada uno de ustedes lo ofrecido. Pero si no llueve, entonces no tengo por qué cumplir con el ofrecimiento. Entonces vemos cómo ese negocio jurídico está supeditado al cumplimiento de la obligación. ¿Y por qué decimos que es suspensivo? Porque la condición ahí está, pero está en suspenso. La condición en este momento no ha ocurrido, ese acontecimiento futuro incierto no ha acaecido, por lo tanto, no hay todavía derechos ni obligaciones, no se puede cumplir. Está sujeto el cumplimiento de la obligación a que llueva. Entonces, por eso hablamos de que las condiciones son suspensivas. Ignorado por las partes. Es decir, yo puedo decir, bueno, miren, señores, voy a regalarle a cada uno de ustedes una pelota de fútbol si el día de hoy, bueno, no sé quiénes jugaron el día de hoy, pero digamos, si el día de hoy Antigua le ganó al Malacateco. Para comenzar, no sé si jugaron o no jugaron el día de hoy, pues, pero la condición la estoy poniendo. Fíjense, estamos hablando ya en esta clase varias horas después de que pudo haber ocurrido el partido, pero seguramente ni ustedes ni yo sabemos cómo quedó el partido y no lo sabemos porque estamos en clases, no estamos oyendo partidos. Entonces, probablemente no sabemos. No sabemos si hoy jugó el Real Madrid o el Barcelona, si ganaron, si perdieron. Todo eso no lo sabemos, pero puede ser que ese partido sí se haya realizado hoy con cualquiera de estos equipos, pero no sabemos el resultado. Entonces, podemos sujetar el cumplimiento de la obligación al momento en el que sepamos si se ganó o no se ganó. Entonces, si yo digo, si Antigua le ganó al Malacateco, yo le regalo a cada uno de ustedes una pelota de fútbol. Nos vamos a enterar al terminar la clase. Alguien va a buscar en internet o qué sé yo y nos va a decir, mire, Alex, sí ganó. Entonces, les tengo que cumplir. No ganó, pues entonces no les cumplo porque no se cumplió la condición. Entonces, para que la obligación nazca a la vía jurídica, para que nazcan a la vía jurídica los derechos, la condición se tiene que cumplir. Pero de momento está en suspenso. Y decimos que es una condición resolutoria cuando resuelve. Resolver quiere decir dejar sin efecto. Pero aquí es todo lo contrario a la condición suspensiva. En la condición suspensiva, el cumplimiento de las obligaciones se queda en suspenso, se queda detenida hasta que se cumple la condición. En cambio, cuando estamos hablando de una obligación condicional resolutoria, decía, es todo lo contrario. Aquí nacen los derechos y las obligaciones y se pone una condición y cuando esta condición se cumple, entonces esos derechos y esas obligaciones terminan. Y el ejemplo que siempre pongo nos va a ilustrar, y lo pongo porque algunos de ustedes son becarios y bueno, pues ustedes lo saben muy bien. Para tener una beca de estudio en la universidad se requieren de algunos requisitos. Uno de ellos es tener un promedio excelente y el otro es no tener recursos económicos. Entonces, cuando se da esa situación, un alumno que es excelente, que tiene un promedio envidiable y no tiene recursos para entrar a la universidad, no obstante lo barato que es la Universidad de San Carlos. Pero eso es relativo. Es barata la colegiatura, pero los libros son caros. Movilizarse de la casa hasta la universidad es caro. Probablemente haya que comer, probablemente haya que vivir en alguna residencia universitaria. Entonces, hay personas que eso no lo pueden pagar.
pero la universidad le da beca a esos estudiantes. Ya lo que se busca, decíamos, es precisamente eso, la excelencia académica. Y una de las funciones de la universidad es enseñar. Y si hay personas que lo merecen, debe enseñárseles. Entonces, para eso es que están las becas. Y el ejemplo, decía yo, cuando a una persona se le da una beca, a un estudiante universitario se le da una beca, hay una condición. Y la condición es que mantenga el promedio, que es de 80 para arriba, en toda la carrera. Porque si llega a perder una sola clase, y no que llegue a perder, si baja del promedio, pierde la beca. Entonces, aquí ven ustedes cómo se da, contrario sensu, la condición. En la obligación condicional, decíamos que queda en suspenso el cumplimiento de la obligación. En cambio, en este caso, la obligación nace desde el momento que se hace ese negocio entre la universidad y el estudiante, pero esos derechos y esas obligaciones que nacieron al mundo jurídico, que nacieron al derecho, terminan, se vuelven ineficaces, se extinguen. ¿Cuándo? Cuando acaece ese suceso futuro incierto al que se ha sujetado la obligación. Entonces, si el alumno pierde una clase o baja del promedio, en ese momento se cumple la condición, que es una condición resolutoria, es decir, es una condición que resuelve, una condición que deja sin efecto. Y entonces ese alumno pierde todos los derechos que tenía de que se le pague una beca. Y la universidad en ese momento deja de ser obligada. Es decir, cuando un alumno baja su promedio o pierde, la universidad ya no tiene que seguir pagándole absolutamente nada. Pero las becas se pagan desde el momento en el que la universidad acepta a un estudiante como becario. Entonces, en ese momento, la universidad comienza a pasarle la cantidad de dinero que se haya establecido. No sé cuánto es. Nunca fui becario, no sé, que no fui un excelente estudiante. Nada, no era eso, yo creo que era lo segundo. Pero bueno, al final de cuentas, entendamos que cuando la condición es resolutoria, le pone fin a los derechos y obligaciones. Es decir, cuando se da, cuando nace, cuando acaece ese sujeto, esa condición, entonces se terminan los derechos y las obligaciones. A diferencia de la obligación condicional, que cuando acaece ese acontecimiento futuro e incierto, en ese momento nacen los derechos y las obligaciones. En la condición resolutoria, cuando acaece esa condición, cuando acaece esa situación futura e incierta, en ese momento se pone fin a los derechos y las obligaciones, esas que ya venían desde antes. Los efectos jurídicos de ambas condiciones son precisamente contrarias. Cuando estamos hablando de las obligaciones condicionales suspensivas, vamos a ver que la condición va a tener esas tres posibilidades, esos tres momentos. Primero, que la condición esté pendiente, es decir, no se ha cumplido. Como no se ha cumplido, no nacen a la vida jurídica derechos y obligaciones todavía. Decía, los derechos y las obligaciones van a nacer cuando se cumpla, cuando la condición acaezca, cuando la condición se dé. Pero mientras no se da esa condición, está pendiente. Por eso decíamos, está en suspenso. ¿Y qué sucede cuando está pendiente? Bueno, primero, que aún no hay derechos ni obligaciones. No han nacido a la vida jurídica los derechos y las obligaciones. No,
no corre la prescripción. Lo 1529 dice que los derechos y las obligaciones se transmiten a los... Pero en este caso, derechos y obligaciones. Por lo tanto, no hay nada que transmitir. Por lo tanto, aunque la persona muriera antes de que se cumpla la condición, pues los herederos no pueden exigir absolutamente nada, porque no hay derechos y obligaciones. Y con la muerte de esta persona, pues entonces vamos a tener una condición fallida, pero la vamos a ver al final. Entonces, decíamos, no hay transmisión hereditaria, no hay sucesión hereditaria, tal y como lo establece el artículo 1529. Cuando la condición está cumplida, ahí las cosas cambian. Cuando la condición está cumplida, primero nacen a la vida jurídica los derechos y las obligaciones. Recuérdense que en el momento que se da la condición, en el momento que acaece ese acontecimiento futuro e incierto, en ese momento nacen derechos y obligaciones. A partir de ese momento comienza a correr la prescripción. Aquí ya hablamos de prescripción. Hablábamos de un sujeto que ha adquirido derechos por el acaecimiento. Si esa persona falleciera, sus herederos pueden cobrar. Es decir, hay transmisión hereditaria. ¿Pero por qué? Porque ahora sí ya hay derechos y ya hay obligaciones. Y por último, hay transmisión hereditaria. O sea, primero prescriben los derechos adquiridos, es decir, el que adquiere derechos, tenía que decirlo antes, va a haber prescripción, es decir, tienen que cobrarlos dentro de los plazos que establece la ley y ya hay sucesión hereditaria. Fallida, no se cumplió la condición. ¿Pero por qué cumplió la condición? Antes de que se cumpliera la condición ocurrió algo que impide que la condición se vaya a cumplir. Ya nunca se va a cumplir. Y yo ponía el caso de la persona que fallece antes de que la condición se cumpla. Si la persona fallece antes de que la condición se cumpla, pues no hay derechos, no hay obligaciones, entonces no hay nada que transmitir, no hay nada que prescribir. Sencillamente ya no se puede cumplir. Es decir, no hay ninguna posibilidad de cumplimiento. En cuanto a las condiciones resolutorias, en las obligaciones condicionales resolutorias, los derechos y las obligaciones nacen desde el momento en que las partes se ponen de acuerdo. Y por lo tanto, hay derechos y obligaciones ya dentro del campo del derecho. Ya han nacido esos derechos y obligaciones. Y como ya han nacido esos derechos y obligaciones, pues corre la prescripción. Es decir, si la persona que tiene los derechos no los ejercita, comienza a correr el término de la prescripción, porque ya tenía precisamente esos derechos. Y es a lo único que va a tener que establecerse precisamente el plazo que señala la ley para que las obligaciones prescriban. Entonces, si la universidad no le paga a uno, uno tiene que exigirle a la universidad el pago, porque si no, la obligación va a prescribir, pero solamente va a prescribir los derechos y las obligaciones que tenía antes de que se diera la condición, antes de que acaeciera esa condición, ese hecho futuro e incierto. Entonces, si la condición se cumple, ahí se terminó todo. Entonces,
la persona que tenía derechos y obligaciones va a poder exigir el pago, pero solo de aquellos pagos que no le hicieron en tiempo. Y si fallece, los herederos van a poder hacer lo mismo. Es decir, los herederos van a poder cobrar todos los derechos que existían antes de que se diera la condición. O sea, la condición le pone fin al negocio, pero como en este caso los derechos y las obligaciones nacieron desde el inicio, desde que se pactó ese negocio, entonces todos los derechos y todas las obligaciones que había antes de que se cumpliera la condición, esos se puede exigir el cumplimiento. Y si no se exige el cumplimiento, bueno, va a prescribir, ¿no? Y decía, si hay derechos hereditarios aquí, pero solamente para aquellos derechos que tenía antes de que se cumpliera la condición. Pero luego podría ser fallida. Y en el mismo caso, si falleciera la persona, o como ha ocurrido con algunos estudiantes que por estudiar tanto se han choqueado, ¿no? Algún problema mental, entonces ya no puede seguir estudiando, ¿no? Surmenage, pierde sus capacidades volitivas. Entonces, aquí lo único que habría que determinar es por qué fue que esta persona enfermó. Y entonces ahí en el caso de la universidad tendría que ver si debe o no continuar pagándole hasta que venza el plazo. Pero eso, les decía, se tiene que determinar por qué esta persona cayó en esa situación, si fue su culpa o no. Imaginemos un estudiante que se fue a emborrachar y que luego se accidenta en el carro y pierde su facultad. Bueno, ahí la universidad no va a hacer absolutamente nada, pues no le va a pagar absolutamente nada, porque y ahí fue una situación de pura negligencia. Pero si se tratara del otro caso que yo les mencionaba a ustedes, de un estudiante, un buen estudiante, que de repente se enferma, ya no puede seguir estudiando. Entonces, ahí la universidad o la entidad que se trate, ¿verdad?, de la persona que se haya obligado, va a poder seguir cubriendo los gastos de la beca, aunque el otro ya no esté estudiando, pero únicamente hasta el vencimiento del plazo. Bueno, así a grandes rasgos, esas son las obligaciones condicionales. Cuando entremos a los contratos, ahí vamos a hablar sobre las condiciones resolutorias, y entonces ahí me voy a extender bastante porque tenemos mucho que hablar sobre la condición resolutoria, pero aún no es el tiempo. Hoy basta con que nosotros podamos entender lo que son las obligaciones condicionales suspensivas, las que detienen el nacimiento del cumplimiento de derechos y obligaciones hasta que la condición se cumpla, o las condiciones resolutorias que le ponen fin a los derechos y las obligaciones que ya están dentro del campo jurídico, dentro del campo del derecho. En cuanto a algunas normativas, el artículo 1269 dice que los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Ahí está definiendo lo que es la condición. Yo le agregaría ahí al margen el artículo 1592 para que nos recordemos que la condición puede ser un acontecimiento futuro incierto o pasado, pero ignorado por las partes. Esas dos normas están ligadas. El artículo 1270 dice que el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. ¿A qué condición se está refiriendo? Aquí le faltó a esta norma decirlo. El negocio condicional suspensivo surte efectos
desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario, cuando van a nacer derechos y obligaciones. Pero cuando esos derechos y obligaciones se les va a poner fin, entonces también el cumplimiento de la condición es la que va a determinar la vida de los derechos y las obligaciones. El artículo 1509, ¿por qué cité el artículo 1509? Dice este artículo, en las obligaciones a plazo y en las condiciones se cuenta el término para la prescripción desde que el plazo se cumple o la condición se verifica. Bueno, eso ya lo he dicho en otras ocasiones, las obligaciones se pueden cobrar cuando son de plazo vencido, cuando se ha cumplido el plazo o la condición. Entonces, por eso es que señalé ese artículo. Son Manuel. Bien. El siguiente artículo establece que se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. Ya en varias ocasiones hemos hablado sobre ese tema, ¿verdad? Cualquier condición se puede pactar. Lo que nos está hablando aquí este artículo es precisamente de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes pueden pactar cualquier condición. Es decir, las condiciones no es obligatorio ponerlas, es una decisión de las partes. Pero esas condiciones no pueden ser contrarias a la ley ni a la moral, dice la norma. Entonces, cuando ponemos una condición que es contraria a la ley o a la moral, recuerden ustedes que esas son condiciones ilegales. No puede ir uno contra la ley. Y en el caso de la moral, bueno, pues ahí ya hemos hablado un poco del tema de la moral en la última clase, que va a ser precisamente de las obligaciones naturales. Vamos a hablar un poco del tema de la moralidad, pero esas condiciones se tendrán siempre por no puestas, es decir, como que no existieran. Entonces, la obligación ya no va a ser una obligación condicional, sino va a ser una obligación absoluta, una obligación pura, porque a las obligaciones no se le puede poner condiciones que sean ilegales, que sean inmorales, y yo agregaría imposibles. Entonces, el artículo 1271 dice que no vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Cuando hay una condición que es ilegal, que es imposible, que es inmoral, la condición se tendrá por no puesta, pero el negocio sigue existiendo. Es decir, si yo les digo a ustedes que les voy a regalar cualquier cosa, si cometen una ilegalidad, bueno, la condición esa no se puede cumplir porque es ilegal. Entonces, lo que les estoy ofreciendo, tengo que cumplirlo, porque eso no es anulado por la condición ilegal. Lo que dice la ley es que se tendrá por no puesta, pero todo lo demás está correcto. Entonces, la obligación se convierte en una obligación pura, en una obligación absoluta. Y lo dice esta norma, no vician el contrato, o sea, el contrato no queda viciado.
Lo único es que las condiciones se tendrán por inexistentes. Las condiciones. El artículo 1272 dice, es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Recuérdense que si hay obligaciones, hay derechos. Y cuando estamos hablando de poner una obligación, la obligación no puede depender únicamente del obligado. Es decir, la condición no puede depender del obligado. La condición es algo que va a acaecer, querrámoslo o no. Entonces, no se puede sujetar a que una de las partes tenga toda la obligación para que se cumpla la condición. Es decir, la condición tiene que ser totalmente independiente de la voluntad de las partes. Dice el artículo 1273 que se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. Es decir, el obligado impide el cumplimiento, entonces se tendrá por cumplida la condición. Aunque la condición no se haya cumplido, ¿verdad? El hecho es que el obligado impida que la condición se cumpla, se produzca. Este artículo hay una palabrita aquí que me interesa. El artículo 1274 dice que el negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición o antes, si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Doctrinariamente se dice que las obligaciones prescriben y que las acciones caducan. El Código Civil realmente confunde lo que es la prescripción con lo que es la caducidad. La caducidad es un término procesal, ustedes lo van a ver en el procesal civil, pero en el derecho civil realmente lo único que nosotros tenemos es las prescripciones, no las caducidades. Incluso cuando se trata de accionar, hay algunas normas que vamos a ver más adelante, cuando habla de prescripciones, dice que al que tiene que accionar le prescribe su derecho, o sea, no dice le caduca su derecho. Entonces, esta es una palabrita que quedó del código anterior, y cuando el Código Civil adopta la prescripción como la única institución, esta palabra debieron haberla quitado, pero bueno, ahí se quedó. Entonces debemos entender que cuando se está hablando de caducar, estamos hablando de accionar. El artículo 1275 dice, si la condición es que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término o llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. Aquí estamos en presencia de lo que nosotros vamos a ver como las obligaciones positivas y las obligaciones negativas. Aquí estamos hablando de una obligación negativa. Estamos hablando de un negocio jurídico en el cual a una persona se le pide no hacer determinada cosa. Cuando esa persona hace lo que no debiera, transgrede la norma, y entonces en ese momentito se produce precisamente esa condición. Por lo tanto, la norma se está refiriendo a algo que vamos a ver más adelante cuando entremos a hablar ya de los contratos. Dice, si la condición es que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término o llegue a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. A una persona se le pone como condición que se le va a dar en arrendamiento un inmueble, pero que no debe hacer construcciones formales. Si la persona que arrendó el inmueble de repente pone paredes, está infringiendo lo que se había pactado entre las partes. Y entonces
la condición se cumplió resolutoriamente, porque eso da lugar a que ese contrato, a ese negocio jurídico se quede sin eficacia. Y entonces, pero todo eso lo vamos a ver cuando entremos a hablar de contratos. El artículo 1276 dice que el acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. Cuidar los derechos de él, que la condición no vaya a estar presionada por algunas otras cosas, es decir, se tiene que dar de una manera natural y él puede hacerlo, así como decía la otra norma, que no puede obstaculizar. En este caso, puede preservar sus derechos, es decir, que la condición no vaya a ser manipulada, es decir, que la condición nazca de una manera natural. El 1277 dice: el cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. Eso ya lo hemos platicado, hablamos de las obligaciones indivisibles precisamente, y eso pues ya lo saben ustedes perfectamente. Y luego el artículo 1278 dice que la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Esa norma de 1278 y que opera de pleno derecho, a veces nos ha causado alguna confusión en el curso de contratos. Desde aquí voy a comenzar a decirlo. Para poder plantear la resolución de un contrato, ¿sí? Bueno, la condición resolutoria debe ser expresa, es decir, cuando las partes celebran un contrato y ese contrato es condicional, es precisamente porque las partes así lo han manifestado. Es decir, ponen una condición en el contrato. Y entonces, si la condición se cumple, pues el contrato se resuelve. Pero muchas veces las partes no ponen ninguna condición. Y entonces vamos a ver cuando veamos los contratos que dice que todos los contratos bilaterales, o sea, aquellos donde hay derechos y obligaciones recíprocas, dice que tienen condición resolutoria implícita, es decir, aunque las partes no lo hayan pactado, siempre hay una condición y la condición es el incumplimiento del contrato. Entonces, a eso se está refiriendo esta norma cuando dice que la condición implícita opera de pleno derecho. Perdón, la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. La condición resolutoria implícita, esa hay que probarla. La condición resolutoria expresa solamente basta con demostrar dónde está la condición. Es decir, si hicimos un contrato escrito y el contrato tiene una condición, basta con decir, aquí está la condición. Pero eso no quiere decir de que no se deba pedir la resolución ante un juez. Es decir, que opere de pleno derecho no quiere decir de que no haya que pedirle al juez. Recuérdense que todos los derechos que nosotros queramos hacer valer, vamos a tener siempre que acudir a un juez. Y aquí también hay que acudir al juez, pero aquí el juez no le vamos a tener que probar absolutamente nada, más que señalarle que en el contrato hay una condición y que se expresa y que ahí está, en el documento uno se la demuestra. Pero cuando es implícita, entonces sí tenemos que buscar cuál es el incumplimiento que se dio. Y entonces demostrarle al juez que hubo incumplimiento y bueno, toda una serie de cuestiones que las vamos a ver en el próximo curso. Entonces, de esa manera bastante general, esas son las obligaciones condicionales. No tienen mayor dificultad. Sin embargo, pues en la próxima clase, el día jueves, vamos a dedicarle un tiempecito a resolver todas las dudas que
hoy nos quedaran en el tintero, pero espero que ninguna. Así es que ya ustedes conocen cuál es su link. Por favor, nos conectamos en este momento y continuamos con la clase.